Contralor, muchas gracias por su entrevista. Usted es el primer entrevistado de Exante y le agradecemos mucho. Contralor, la Contraloría ha tenido un protagonismo muy inusual en los últimos años y eso ha coincidido con la crisis institucional y con problemas de probidad. Pero a mí me imagino que muchos chilenos todavía no comprenden bien cuál es el rol de la Contraloría. Y un ejemplo de eso es el debate que desató su sumario contra Carabineros. A mí me gustaría que usted se nos pudiera explicar qué lo llevó a hacer ese sumario. Cuando se toma la decisión de ejercer el control de legalidad en una de sus formas, como es, por ejemplo, determinar si hay incumplimientos a los deberes de ciertos funcionarios o no, eso está totalmente amparado dentro del marco, primero constitucional y en segundo lugar legal, de las competencias de la Contraloría. O sea, la Contraloría tiene la facultad de hacer sumarios respecto de funcionarios públicos independientemente del servicio en que estén. O sea, de eso no cabe ninguna duda. Y por lo tanto, desde el punto de vista de las competencias no hay ninguna dificultad sobre eso. Ahora, sí me parece un poco sorpresivo que me digan que alguien se haya podido ver sorprendido por esto, porque en realidad en su momento lo que nosotros hicimos fue, y como ocurre con cualquier sumario que se hace en un servicio público, es que se notifica, se avisa, se notifica al jefe. ¿Con qué antecedencia se notificó a Carabineros? No, o sea, esto fue hace meses. O sea, la resolución que dispone el sumario debe ser de inicios de año, de marzo a más tardar. O sea, de antes en realidad. Eso fue de hace bastante tiempo. Entonces, bueno, el sumario es reservado y eso hay que dejarlo bien en claro. Por lo tanto, yo no tengo una idea concreta ni de las actuaciones ni de en qué está el sumario en este momento. Solo lo que conozco es casi lo que la mayoría de las personas saben, producto de lo que se ha ido sabiendo por la prensa. Pero evidentemente, lo que no es común es que uno haga un sumario respecto de carabineros, y respecto de generales de carabineros. ¿Ya? Eso yo entiendo que eso puede generar más que de sorpresa, puede haber generado algún tipo de molestia porque no es lo habitual. Pero desde el punto de vista competencial, eso obviamente que a mí me parece que está totalmente descartado. ¿Los informes de organismos internacionales y del Instituto Nacional de Derechos Humanos tuvieron alguna influencia? El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos a nosotros nos solicitó que ejerciéramos esta facultad, o sea, nos pidió que actuáramos, nos pidió que ejerciéramos esta competencia que nos corresponde. Yo tuve una reunión con el director también en su momento a propósito de esto, pero también, y eso también me parece que es relevante que se sepa, nosotros acá tuvimos una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la verdad que yo me quedé con la sensación, a propósito de esa visita, de que ellos esperaban que las instituciones, no solo la Contraloría, sino que en general las instituciones del país estuvieran a la altura de lo que estaba ocurriendo. Es decir, que ejercieran sus competencias en esta materia. Entonces, la verdad que cuando uno tiene ese tipo de visitas donde a uno le hacen presente, mirando la propia ley de la Contraloría, que hay que ejercer ciertas facultades, eso a mí me parece que tiene cierta trascendencia también, porque ya no era una cuestión que quede solo en el plano doméstico, sino que aquí también están los organismos internacionales, y no una ONG internacional, sino que una organización internacional que es la que está mirando lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué representa para usted el respaldo que dio el gobierno a los 7 generales sumariados? Uno podría haber esperado tal vez que avanzase un poco más el sumario, ¿no? Porque en realidad estamos en una etapa muy preliminar de esa investigación. Estamos recién en la formulación de cargos. La formulación de cargos quiere decir que aparentemente hay un incumplimiento de los deberes funcionarios de esas personas. Pero ellos tienen toda una etapa de defensa en estos momentos, de formular sus descargos, viene una eventual etapa probatoria. Entonces yo creo que fue un poco anticipado ese apoyo. Y además creo yo que los hechos últimos también demuestran un poquito que había que a lo mejor tener un poco más de cuidado al momento de dar ese tipo de apoyos, porque ciertamente hay algunas cosas que mejorar todavía o derechamente que reformular en la institución. ¿Está suspendido el sumario, Contralor? Hay una facultad que tienen los sumariados, los inculpados de un sumario, de pedir la suspensión del sumario y que está establecida así en la regulación de estos sumarios que lleva la Contraloría. Y entiendo que se solicitó y que se habría concedido esa suspensión. Contralor, usted dice que los 7 generales que están sumariados sabían desde hace meses, antes de que se hiciera público esto.
Nosotros estuvimos revisando la agenda pública y el ministro del Interior, Víctor Pérez, le pidió a usted una audiencia que está registrada públicamente un día antes de que se hiciera público esto. ¿Él vino a conversar sobre este tema con usted? Bueno, en realidad fue una reunión que versó sobre varios temas. Uno de ellos fue efectivamente el tema del sumario, pero sin mayores, no puedo dar mayores detalles porque también... Dentro de la reserva que usted debe resguardar, quiere decir que el ministro Víctor Pérez se enteró por lo menos un día antes de que el sumario de que el sumario venía. ¿O antes de eso? No, antes, porque nosotros hemos tenido ya 2 reuniones con el ministro del Interior, con este ministro del Interior. Por lo tanto, él ya lo sabía. ¿Tenía semanas de anticipación, sí, puede claro, decirse? claro, ya se conocía el sumario en realidad incluso antes. ¿Usted cree que Carabineros requiere una cirugía mayor? Yo creo que los proyectos que están hoy día tramitándose, respecto de los cuales nosotros como Contraloría hemos hecho aportes, porque hemos ido a hacer presentaciones a las comisiones donde se están discutiendo, no están dando el ancho necesario para poder tener una policía de cara al siglo XXI, una policía tan importante. A mí me parece, si hay una institución importante en una democracia, es aquella que tiene que resguardar el orden público, aquella que tiene que prevenir el delito. Y esa hoy día, en el caso chileno, es Carabineros. Es la institución más grande de Chile, tiene más de 60.000 funcionarios, es la institución que tiene más recursos públicos cada año, es más de 1 billón de pesos que recibe del presupuesto público, es la que más recibe. Pueden haber programas que tengan cantidades muy altas también de recursos, pero como institución, el presupuesto es el más alto que se recibe en una institución del Estado, por lo tanto es demasiado importante Carabineros como para haberlo dejado tanto tiempo así, un poco con una suerte de autonomía de facto en su actuación. O sea, ¿usted cree que lo que se está haciendo es insuficiente? Yo diría que es insuficiente, de todas maneras. ¿Y qué propondría usted hacer con Carabineros? En su momento yo incluso lo conversé con el antiguo ministro del Interior a propósito de la necesidad, por ejemplo, de reforma. ¿Con Chadwick? No, con Gonzalo Blumer. Gonzalo Blumer. Por ejemplo, desde el punto de vista de la importancia de reforzar la formación en Carabineros. O sea, a mí me parece que ahí hay un tema fundamental que es, si uno habla de que estamos hablando de ciencias policiales, efectivamente las escuelas de formación, la escuela de Carabineros debería ser una escuela de nivel superior, como ocurre en otras partes del mundo. Y entregada obviamente a un cuerpo de profesores que no sean simplemente exfuncionarios que van a relatar su experiencia como funcionarios, sino que en realidad personas que se han dedicado a estudiar las ciencias policiales. Y eso es cambiarle obviamente el nivel a la formación de los funcionarios. Yo creo que en primer lugar hay un tema del punto de vista de la formación tanto de los oficiales como de los suboficiales. Los suboficiales salen a la calle, las escuelas de formación que están a lo largo del país salen a la calle con meses de formación, con una tremenda responsabilidad, porque resulta que ellos son no solo los encargados del orden público, no solo los encargados de administrar el ejercicio de la fuerza legítima por parte del Estado, sino que son responsables de una serie de otras funciones. Yo creo que todos como ciudadanos hemos tenido la experiencia de pasar por una comisaría y ver cómo se maneja un computador por un funcionario. Y aquí no quiero denostar, simplemente quiero constatar el hecho de que la formación es insuficiente la que existe en Carabineros. En segundo lugar, me parece que hay todo un aspecto del punto de vista administrativo que ha sido dejado de lado. O sea, hoy día lo que está en el proyecto de ley es insuficiente desde el punto de vista de poder solucionar los problemas que dieron lugar. ¿Por qué es insuficiente? Primero que todo porque simplemente profundizar en un diseño que yo creo que ya está obsoleto. O sea, no me parece que quienes están a cargo de las finanzas tengan que ser, por ejemplo, funcionarios de uniforme, sino que en realidad debería estar a cargo, ese tremendo patrimonio debería estar a cargo, y ese tremendo presupuesto debería estar a cargo de los mejores administradores públicos, de los mejores contadores, de los mejores auditores que fueran capaces de tener un buen control y un buen manejo de esos recursos públicos y dejar la esencia del trabajo de Carabineros efectivamente solo a quien es carabinero. Y eso significaría obviamente un cambio mayor desde el punto de vista de la estructura de la institución. ¿Qué otros ejemplos tiene usted además de ese? Me parece que desde el punto de vista del control del control civil, eso todavía no es suficiente. O sea, no me parece que, como propone el proyecto de ley, que solo con una especie de plan operativo estratégico que se hace cada ciertos años y donde tendría una cierta intervención el subsecretario del Interior, se concreta esa supervigilancia civil que debe existir sobre la policía. O sea, usted lo que nos está diciendo es que Carabineros hoy día no es controlado por el civil.
Yo creo que por lo menos no existen mecanismos legales suficientes para poder dar cuenta de ese control. Puede a lo mejor darse un control más bien del punto de vista político, de la ascendencia que exista respecto del mando de Carabineros, pero en realidad el control civil de la autoridad civil no se manifiesta en instrumentos que permitan ese control. O sea, no es posible que en los planes operativos, por ejemplo, estén entregados a la formulación que hace la propia institución. Y eso solo los conocen ellos. Y el civil conoce solo aquello que le quieran entregar. Eso a mí me parece que eso no es suficiente. Pero el civil puede requerir eso hoy día, sí, ¿no? pero también hay que esperar a que se lo entreguen. No debería ser necesario que lo requiera. Debería estar permanentemente en conocimiento de la autoridad civil. Usted ha dicho que conversó esto con el presidente Piñera, pero hubo una conversación de 2 horas y media después de que salió el sumario a Carabineros. ¿Nos puede hablar un poco de qué se conversó ahí? ¿Cuál era la inquietud del presidente? ¿Cuáles fueron sus...? Yo con el presidente en este periodo, desde el 2018 hasta ahora, yo creo que me he reunido unas 3 o 4 veces en total. No es que tenga una reunión permanente con él. Pero cada vez que me reúno con él, se conversan de varios temas. O sea, hay cosas que a él, por ejemplo, le preocupan y él me las plantea en ese momento. Por ejemplo, reglamentos que están todavía en tramitación en la Contraloría y que le preocupa que salgan porque se lo han hecho presente algunos ministros. O actos que están sometidos a toma de razón, es decir, a control de la Contraloría a propósito de hospitales, como fue uno de los temas que me planteó en esa reunión. Y en esa reunión no solo se plantearon esos temas, sino que también se planteó el tema del sumario de Carabineros. ¿Y nos puede revelar qué posición tiene el presidente respecto a eso? Me preguntó si yo tenía idea de cuál era el contenido del sumario, de cuáles eran los timings que tenía el sumario, pero la verdad que no fue una respuesta que le sirviera mucho porque yo no conozco el contenido del sumario, porque el sumario sigue siendo reservado. Yo sinceramente no conozco el sumario. Yo sé que hubo un sumario, o hay un sumario hoy día porque se ordenó, exactamente. Exactamente, sí, porque yo lo ordené. Se dictó esa resolución. Pero de ahí en adelante ha trabajado el fiscal, y es el fiscal el que es autónomo y es el que ha llevado adelante esta investigación. Ahora, ¿por qué creo que es importante destacar esto? Porque yo en su momento, más adelante, voy a tener que resolver ese sumario. O sea, yo voy a tener que tomar una decisión respecto de la propuesta que haga ese fiscal. ¿Y es el presidente el que tiene que zanjar finalmente si acaso estos generales son sancionados en el caso que usted lo sugiera? Sí, exactamente. La Contraloría, por regla general, no tiene facultad de sanción directa y, por lo tanto, lo que hace es una propuesta de sanción, si es que fuera el caso, a quien hace el nombramiento. En este caso, en los casos de generales u oficiales superiores, son nombramientos del presidente de la República. ¿Nos puede dar una fecha aproximada en la cual usted cree que va a estar en condiciones de dictar una resolución, una recomendación respecto de si hay sanciones o no y qué tipo de sanciones? Bueno, yo espero que sea de aquí a fin de año, ¿no? O sea, durante diciembre debería esto ya estar terminado. Si a nosotros también nos interesa que estos procesos vayan cerrándose. Siempre en las investigaciones y todo para evitar ser utilizados políticamente, los tiempos son importantes. Una de las críticas, por ejemplo, que se le hicieron respecto al sumario carabinero es que se dio a conocer pocos días antes del 11 de septiembre, que es un día tradicionalmente violento y a lo mejor involuntariamente ustedes podrían haber contribuido a... No ocurrió, a más violencia. ¿Usted tiene una autocrítica respecto a eso? Lo que pasa es que el sumario en esa etapa tiene que concluir con la notificación de los cargos, pero no es que se dé a conocer realmente. Nosotros nos dimos a conocer el sumario, lo que hicimos fue, lo que hizo el fiscal fue ir y notificarle él personalmente a los inculpados del sumario. Claro, después la notificación ya crea un hecho político, ¿está de acuerdo? Bueno, probablemente. Exactamente. El hecho de que lo que haga la Contraloría genere un hecho político no quiere decir que la Contraloría sea política. No, yo no estoy diciendo que usted lo generó, pero si usted no se hace una autocrítica, que a lo mejor como criterio habría sido mejor otra fecha. No, por cierto. Yo diría que fue una mala coincidencia. Ya, ¿y usted si pudiera volver atrás lo haría en otra fecha? Sí, pero eso supondría que tengo que darle una orden al fiscal. Y eso no me gustaría hacerlo.
Ahora viene un periodo de 6 elecciones por delante. Tenemos elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales, diputados, senadores, presidentes, en fin. Es un terreno minado para la Contraloría porque me imagino yo que va a ser un periodo extremadamente difícil porque todo se va a leer en clave política. ¿O existe ese riesgo o no? Sí, sí, es probable que sí. Pero eso no nos puede a nosotros inhibir. No podemos inhibirnos de ejercer nuestra labor. Afortunadamente ya hay una cierta experiencia acumulada en la Contraloría para lidiar con los momentos de elecciones. Y no lo digo solo porque yo ya lo he vivido, yo ya llevo casi 5 años en este cargo, sino que también porque históricamente la Contraloría ha tenido que... ¿Y cuál es la forma, porque es difícil, se entiende que es muy complejo, cuál es la forma que usted cree que es la más adecuada para no correr ese riesgo? Difícil decirlo, pero yo creo que hay que actuar como se ha hecho hasta ahora, con total transparencia, dando a conocer los resultados del trabajo que se hace, entregando la información cuando se requiere y así sucesivamente. No me parece que haya una manera distinta de actuación.